Saludo a todos nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Hermano, le damos gracias a nuestro Dios. Gracias te damos, Papito Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, por la bendición, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa, bendiciéndote, adorándote, glorificándote, Dios. Yo te pido, Señor bendito, que en tu piedad, en tu misericordia, Señor, nos hables a lo más profundo de nuestros corazones en esta hora, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, yo le hablo efata a los oídos espirituales. Señor, que haya valido la pena, bendito Dios, venir a este lugar, tomar del tiempo, Señor, y poder aprender de tu palabra, aprender de los misterios, Señor, de las cosas que están encriptadas allí en tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, que nos las reveles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos grandemente a cada uno de nuestros hermanos, pero bendecimos grandemente también a la distancia a nuestro apóstol Sergio Enrique, Señor, que te pedimos que allá donde está, Señor amado, pueda él, Señor bendito, ser bendecido, Señor, así como él nos bendice a nosotros también, Señor, lo bendecimos de la misma manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede sentarse, mi amado? Dirá, ay, este hermano, ¿por qué viene a tomar agua aquí? Si no lo había tomado, hermano. Y esto está, pero bien rico, cómo se mueve el Espíritu Santo en la alabanza, hermano. Y yo hubiera querido seguir cantando. Yo sé que mis amados tenían ganas de seguir cantando, pero todo al tiempo del Señor, ¿verdad? Pero esta noche vamos a ir a la palabra del Señor y yo quiero hablarle, mire, de ese tema tan maravilloso. El Rey ya viene. Y es que ese tema nació de ese versículo bíblico que está allí, pero además hay una alabanza bien maravillosa que ¿verdad? La cantan estos hermanos, nada más que dice, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas. A ver, sigan adelante usted. Yo la traía anotada en algún lugar porque quería cantarla, pero a ver qué la hice. Oh, aquí está, mire. Vamos a cantar. Al cabo tenemos tiempo. Gloria a Dios. Dice, el mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos. Terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran Rey. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. Y así sigue, hermano. Eso está maravilloso. Y de allí nació el nombre de este tema, mire, hermano, porque acuérdese que hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Y mire, el Rey ya viene. Lucas 19:38. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Usted recordará que ese fue el momento, algunas versiones le llaman la entrada triunfal. Cuando el Señor, hermano mío, iba montado en el pollino, ¿verdad? En el burrito, iba, hermano, hacia el templo. Pero dice de que los discípulos y la gente empezaron a celebrar diciendo, paz en el cielo y gloria en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, así decían ellos. Y los fariseos, como siempre, se oponían, dijeron, ya callen a esa gente. Y dice Jesús,
No, si yo los callo a ellos, las piedras van a decir esa cosa. Imagínense qué tremendo, hermano. Como nuestro Señor, ¿verdad? De maravilloso, pero dice de que luego llegó a cierto lugar y miró y lloró cuando vio a Jerusalén, hermano, de la manera que le dijo así: ¿cuántos hubieran deseado este momento de los antepasados? Pero tú, Jerusalén, ¿verdad? Desprecias este momento. Entonces, que el rey ya viene, hermano, el rey ya viene. Y hemos venido hablando, ¿verdad? Casi todo el mes de este momento, hermano, porque, hermano, tenemos que hablar de esa venida. Es el momento que nosotros debemos de esperar y lo debemos de anhelar, ese momento. Entonces, déjeme ir aquí. Estuve estudiando, y por eso es que miro usted muchos colores ahí, porque estuve estudiando esta palabra. ¿Quiénes son, hermanos, los que van a ser arrebatados? Mire, Primera de Tesalonicenses 4:17 dice así: entonces, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Y sabe de que buscando, porque estuve leyendo muchas versiones, hermano, y verá que allí es el mismo versículo en todas las versiones, pero yo encontré, con la ayuda del Espíritu Santo, que cuando nosotros oímos la palabra que dice, los que estemos vivos y permanezcamos, sabe de que la mayoría de versiones dicen eso, los que estemos vivos y hayan quedado, dicen unas. Pero yo encontré buscando, hermano, estas otras versiones, incluyéndola en inglés, que dice, the living who remains. Sabe que esa palabra está hablando de los vivientes. Y es que no es lo mismo, hermano, los que están vivos a los vivientes. Entonces yo hubiera querido, hermano, de alguna manera, pero pues no está en mi autoridad eso. Pero mire, por ejemplo, en esta otra versión que dice, nosotros los vivientes. Esa versión sí habla de los vivientes y los que hayan quedado. ¿Usted se acuerda de lo que la palabra vivientes, cómo se dice en griego? Se dice sao. Y entonces, yo anduve buscando, porque no es lo mismo, hermano, los que están vivos a los vivientes. Yo creo que usted no me cree. Vamos a tener que ir allá porque quiero sacarle algo muy importante, que aquí algunos que tradujeron la Biblia, hermano, se pasaron por alto eso. Y mire, se lo voy a decir, Primera de Tesalonicenses 4:17. Vamos a ir allá al diccionario, porque esto es muy importante, hermano, que nosotros entendamos la diferencia de lo que dice, los que hayan quedado vivos. Y fíjese que la palabra quedados no es lo mismo que permanecer tampoco. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de que no todos, hermanos míos, van a ser arrebatados? Mira, aquí lo vamos a ir. Primera de Tesalonicenses, ¿qué le dije? 4:17, ¿verdad? Bueno, mire lo que dice esta versión de las Américas. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos. La versión de las Américas es la que más se acerca a la que le llaman en inglés King James. Y entonces, hermano, aquí sí dice permanezcamos, pero hubo algo allí que yo encontré buscando aquí donde habla de los que están vivos. Mire, si usted se fija en el diccionario que dice aquí abajo que vivimos, la palabra griega ahí es G2198 y se dice sao, ¿verdad? Entonces, pero buscando, hermano, yo me fui y mire, significa viviente. Vida, vivir, vivo. Pero si nosotros nos vamos, Lucas es el que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, en Lucas, aquí está, no la puedo abrir esa. Déjeme, le voy a, sao, mire este libro de Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. La palabra sao o zoe. Entonces,
vemos de que la mayoría de versiones ahí, hermanos, dice los que estén vivos. Pero cuando vamos al original, está hablando de los vivientes. Y entonces, por eso es de que yo le explicaba aquí, que dice, mire por ejemplo esta versión, Prat, dice, después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados. Entonces, si usted une la palabra quedado, cuando dice vivientes que quedemos, dice esta, ¿verdad? O la otra que está más arriba que dice vivientes los que hayamos quedado. Quedarse, hermano, no es lo mismo que permanecer. Ok, sé que quizás no me están entendiendo hasta ahorita. Déjenme, me voy a explicar de una manera mejor. Si unimos la palabra los vivientes, las dos palabras rojas, los vivientes que permanezcamos, allí se estaría un poco más correcto. ¿Por qué? Porque está hablando de los vivientes, de los que tengan vida sao. Y acuérdese que cuando dice el que haya quedado, hermano, muchos en ese día del arrebatamiento van a estar vivos, pero solamente va a ser arrebatado el que permanezca hasta el final. ¿Sí me explico? O sea, el que haya alcanzado la estatura viviente y que permaneció. Esos son los que van a ser arrebatados. No todos, como lo decíamos el otro día, que solamente el que haya alcanzado la estatura. Y no estoy hablando de estatura así, hermano, de medida, porque imagínense si se tratara de una medida exacta, ¿dónde quedo yo? No, está hablando de la estatura, de aquel que se sometió al Señor, a lo que el Señor está pidiendo, hermano, de cada uno de nosotros, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. A eso se está refiriendo. Entonces, aquellos, dice, entonces nosotros, los vivientes, pongámosle así, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que ya se nos adelantaron, en las nubes. Hermano, al encuentro del Señor en el aire, allí. Y así estaremos con el Señor por siempre. ¿Por qué? Porque a nosotros llegar allá a las nubes, Él nos entrega la vida Zoe. La vida Zoe, hermano, es una vida eterna, la que vive el Señor, que no tiene fin, hermano. Esa es la vida que Él nos va a entregar a nosotros al llegar allá. Entonces, miren, los vivientes que permanezcan. Y aquí es donde vamos a entrar ya en materia. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece, fíjese bien, permanece en mí y yo en él. Hermano, o sea, ¿cómo hacemos nosotros para permanecer en el Señor entonces? Comiendo la Santa Cena, comiendo la carne y bebiendo su sangre. Mire, porque acuérdese que cuando el Señor habla, hermano, Él repite una y otra vez para que nosotros podamos absorber lo que Él quiere enseñarnos a nosotros. Y fíjese de que aquí en Génesis 41 dice, está hablando, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros, hermano, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a leer unos versículos, ya que tenemos el tiempo suficiente, en Juan 6, que es el mismo que estamos viendo ahí, pero vamos a leer esta vez desde el 47. Juan 6, 47. Juan 6, desde el 47. Mire, aquí está hablando el Señor. En verdad os digo, ¿ah? 2 veces, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Fíjese lo que está diciendo Jesús.
vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Hermano, cuando usted y yo comemos del cuerpo y de la sangre de Jesús, vamos a tener vida eterna. Mire bien. Luego en el 51 dice, yo soy el pan vivo. ¿Cuántas veces va allí, hermano? Ya diciéndolo, repitiéndolo. Por eso es de que le leí en Génesis, ¿verdad? Que decía que cuando el Señor habla 2 veces es porque el asunto está pronto a suceder. Y aquí Él está hablando más de 2 veces. La mayoría de cosas la está repitiendo. Mire, yo soy, dice en el 51, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, ¿verdad? Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Vemos de que Jesús aquí está explicando, hermano, con toda claridad, que Él es el pan que descendió del cielo y el que coma de Él, hermano, este vivirá por siempre. Mire, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, 2 veces, ¿verdad? En verdad. Fíjese bien, os digo, si no coméis la carne, una vez más les vuelvo a decir, del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, hermano, ¿se acuerda que hemos aprendido de que esta es una ordenanza del Señor, el tomar la Santa Cena? Él está diciendo allí que el que come la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, el que no lo hace, entonces no tiene vida en él. Mire, el 54 dice, el que come mi carne, vuelve a decir, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, mi hermano, que para deber de ser resucitado allá en las nubes en el día final, hay que comer de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo está diciendo, yo no me lo estoy inventando. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero mira el 54, lo que le acabamos de leer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. O sea, lo está repitiendo tantas veces, hermano, el Señor. Y luego dice en el 57, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y luego vuelve a repetir, hermano, lo mismo en el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en una sinagoga de Capernaum, enseñaba allá, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor, hermano, explica ahí. Y muy repetidas veces. Por eso es de que aquí en Génesis 41, ¿por qué le puse este versículo? Porque allí, hermano, José, ¿se acuerda de que Faraón tuvo unos sueños, 2 sueños, donde él soñó de unas vacas flacas y de unas vacas gordas, y que soñó de unas espigas muertas y otras que estaban muy bonitas, y que cómo se los comía y eso? Entonces, cuando a José, hermano, el faraón le contó estos sueños, él le dijo, el Señor Dios Todopoderoso ha revelado a Faraón lo que ha de acontecer. Entonces aquí viene, ¿verdad? Ya escuchando todo eso, es cuando él le dice, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará. Ahora yo me preguntaba cuando leemos todo lo que acabamos de estar leyendo allá en Juan, ¿cuántas veces él habló de su carne y de su sangre?
¿Las contaron? Fueron bastantes veces que él habló y lo que dijo que significaba y para qué era su carne y su sangre. Era para darnos una vida zoe, una vida eterna, que nos resucitara, dijo, en el día final. Entonces, si aquí, cuando el sueño se le es revelado a Faraón y José se lo interpreta y le dice, 2 veces quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará con 2 veces. Entonces, si en estos tiempos el Señor a nosotros nos está revelando, no 2, no 3, no 4, sino que muchas veces nos repite lo mismo, quiere decir, hermano mío, que está pronto, el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Ahora bien, entonces, ¿por qué? Porque mire lo que dice Mateo 18:16, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mire lo que dice 2 Corintios 13:1, dice, esta es la tercera vez, Pablo hablándole a los de Corintios, que voy a vosotros. Hermano, ¿cuántas veces? 3. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, hermano, que para usted y para mí, la palabra que aquí estamos leyendo tiene que ser nuestros testigos de lo que Dios está diciendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Hermano, que si Dios dice que le obedezcamos en esto, le obedezcamos en lo otro, y hermano, Dios quiere repetirnos una y otra vez, es porque Él ve la necesidad que usted y yo, hermano, tenemos de que la palabra se nos sea, hermano, porque mire, hermano, si nosotros no se nos repite la palabra una y otra vez lo mismo, la olvidamos fácilmente, la olvidamos. Entonces, por eso es que Dios pone como testigos a su propia palabra, para que el día que usted, hermano, que nos presentemos delante de Él, no vayamos a tener nosotros una lista de excusas. Nadie me enseñó, nadie me lo dijo. No vamos a tener excusa porque por eso es que Él busca, dice aquí, a 2 o 3 testigos que conste toda palabra. Entonces, veamos un ejemplo. Dios nos repite una y otra vez. Mire aquí a Jonás. Jonás 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Se da cuenta? Dios siempre hablando, hermano mío, 2, 3, 4 veces al ser humano para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Por eso dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra. Acuérdese, esta es la segunda vez. ¿Verdad? No es la primera. Él no fue la primera vez. Él agarró por otro lugar y usted conoce la historia de Jonás, que hasta sacan un pescadote grande ahí, ¿verdad? Que dicen que es ballena y no, hermano. Esta es la segunda vez, que quede claro. No fue ahí inmediatamente, no, ya aquí él ya había sido procesado. El Señor lo mató para deber de que él entendiera, hermano mío, que tenía que ir a llevar ese mensaje. Por eso dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Entonces, mire, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba. Pero arriba decía que proclamaba o pregonaba. O sea, hermano, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora bien, 3 días, el mismo mensaje. ¿Por qué Dios no se lo cambió? Dios no le cambió el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40... Ese era el mensaje. No era otro. Era lo único. Por eso se lo puse ahí en azul. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40... Hermano, todo 1 día por 3 días.
¿Cuántas veces habrá proclamado la misma palabra? No le pudiera yo decir, pero tanto fue el impacto. Hermano, déjeme decirle que ese mensaje que Jonás predicaba, él hasta con gusto lo hacía. ¿Por qué? Porque a él le caía mal Nínive. Él odiaba a los ninivitas, hermano. O sea que para él, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hasta con gozo, me imagino. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hasta haciendo danzas allí, de seguro. ¿Por qué? Porque él lo estaba haciendo encantado. Pero hermano, Dios no le cambió el mensaje. El mensaje fue el mismo. El mensaje que le dio, hermano, fue ese y no se lo cambió. Entonces, Dios muchas veces nos repite lo mismo y lo mismo a nosotros, hermano, para que nosotros, hermano, podamos de alguna manera entender lo que Dios nos quiere decir. Que hermano, el rey ya viene. O sea, nos está diciendo que Él ya viene. Y hermano, mucha gente no lo puede entender, no lo puede acatar eso. Le cuesta, hermano mío, aún a cristianos, traerse ese mensaje de que el rey ya viene de la mente 16 pulgadas al corazón. Le cuesta, no puede. Imagínense qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque hemos estado enseñando, ¿verdad? De que solamente aquel que permanezca al final, hermano. No son todos los cristianos que van a ser arrebatados, déjenme decirle. No son todos. Por eso es de que nos vemos en la necesidad de estar enseñando esto, hermano. No hemos podido salir de aquí. ¿Por qué? Porque queremos, el Señor quiere que yo lo entienda, que yo esté preparado. Acuérdese que no tenemos que estar preparándonos, no, tenemos que estar preparados para esa venida del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso nos lo repite una y otra vez. Un ejemplo. Un borracho, hermano, él sabe que él puede morir de cirrosis, ¿verdad? Pero sin embargo, sigue tomando. O sea, el conocimiento, hermano, lo hace a un lado. Así hay muchos cristianos, hermano. Tienen el conocimiento de que el Cristo, Dios Todopoderoso, viene, pero hermano, se confía, hermano, y no está preparado. Yo le aseguro, hermano, que hay mucho cristiano, no estoy hablando de gente inconversa, porque no es ese el caso, sino que mucho cristiano no está preparado para la venida del Señor. Y tenemos que estar preparados, tenemos todos que estar preparados. Entonces, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Porque la venida del Señor, hermano, es inminente. Va a suceder, o sea, viene el Señor. Y por eso es de que yo me tomé el tiempo, hermano mío, de estudiar bien este mensaje. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Lucas, porque la palabra, mi hermano, tiene que hacérsenos revelada a nosotros. Nosotros, hermano, tenemos que tener una relación íntima con Dios, pero también tenemos que tener la revelación de parte de Dios, hermano. Mire, aquí hay un ejemplo también. Lucas 23. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alguien dirá, no, pues entonces quiere decir que también los ladrones y todo eso van a ir a... Sí, hermanos, el que se arrepiente sí. Pero fíjese de que si usted pone atención, versículos anteriores a este, estaban, ¿verdad? Acuérdense que habían dos ladrones y Jesús en medio. Y estaban empezando a insultarlo. Pero este otro tuvo, ¿qué? Una revelación. Hermano, que nosotros tengamos esa revelación de parte del Señor, que la palabra del Señor, que de aquí, hermano, escuchamos, porque escuchamos palabra del Señor, hermano, que se nos sea revelada, que podamos traerlo de la mente al corazón, hermano, y que allí quede en lo más profundo de nuestros corazones. Mire, vamos a leer ese mismo versículo, Lucas 23, vamos a leerlo desde el 39, déjenme ver. Espérenme, que esto... 23, dije del 39, ¿verdad? Lucas 23, 39. Fíjese bien.
Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó reprendiéndole y dijo, ni siquiera temes a Dios, hermano. Se le fue revelada la palabra a ese hombre. Se le fue revelada. ¿Quién es la palabra? Cristo. Entonces se le reveló, porque ahí dijo, ni siquiera temes a Dios. Él, hermano, se le fue revelada la palabra de tal manera que él reconoció que el que estaba allí, vestido de la misma manera que él estaba, quizás hasta más golpeado que él, estaba destruido. ¿Se acuerda lo que hemos aprendido? ¿Cómo fue destruido nuestro Señor? Que le arrancaron las barbas, hermano, todo lo que le hicieron. Y se le fue revelado que ese que estaba al lado de él era Dios. Hermano. Y mire, y dice, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que está bajo la misma condena. Y nosotros, le dijo, a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y mire, hermano, y decía Jesús, o sea, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, eso solamente se le puede ser revelado por medio del Espíritu Santo. Había un monstruo ahí destruido al lado del hombre ese, hermano. Y cómo él pudo tener esa revelación y verlo, hermano, no solamente lo vio como Dios, sino que lo vio, mi amado hermano, lo vio viniendo en las nubes. Mire qué revelación. ¿Por qué? Porque ahí le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, lo vio viniendo en las nubes. Por eso le pidió eso, hermano. Esa es solamente una revelación de parte de Dios. No podemos encontrarle otra respuesta. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero mire lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente ahí al lado. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, que Dios nos revele a nosotros su palabra para que no claudiquemos, para que no dudemos, hermano mío, de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso es de que Él nos habla repetidas veces diciendo que Él ya viene. Mire, hermano, y le quiero dar una lista de versículos que habla de la venida del Señor, hermano, y que algunos no lo dicen específicamente. Por ejemplo, mire, Habacuc 2:3 dice, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Dígame si no está revelando ahí el Señor su venida. La está revelando, hermano, en su palabra. He aquí dice, el orgulloso, en él su alma no es recta. Hermano, muchas personas por el orgullo de ellos, hermano mío, la palabra no se le puede ser revelada. Le sucedió al que estaba del otro lado porque se estaba insultando al Señor. Pero el otro que recibió la salvación, que Jesús le dijo, te prometo que hoy mismo estarás conmigo, hermano. Ese tuvo la revelación, pero el otro no la tuvo. Si usted se pone a pensar, los dos hombres a lo mejor hasta trabajaban juntos, robando, matando, todo lo que hacían, no sé, ¿verdad? Pero buenas personas no eran porque no estaban ahí por inocentes. Ellos estaban ahí porque dice la palabra que todo aquel que era crucificado, que era clavado en una cruz, era porque era un maldito. Entonces, hermano, no estoy diciendo que Jesús, sino que Él tomó nuestras maldiciones y por eso fue clavado en la cruz.
Él no tenía pecado, no había ni un pecado en él, sino que Él lo hizo para que usted y yo no tengamos que hacer ese sacrificio. Mire qué tremendo. Entonces, pero mire lo que dice después de eso. Su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, nosotros somos justos. Usted es justo. Yo quiero que usted crea que usted es justo, pero no por las cosas que nosotros hacemos, sino porque Él fue crucificado en esa cruz sin haber cometido ni un pecado. Por eso, cuando usted y yo venimos a Él, nos arrepentimos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y luego hacemos los mandatos, las ordenanzas que Él dice: coman de mi carne, beban de mi sangre. Nosotros hacemos eso, hermano. Él nos da una vida zoe, una vida, hermano, de viviente, una vida de viviente. Mire qué tremendo. Veamos más versículos, ¿verdad? Porque aquí quería hablarle un poquito del que ese que dijo ahí, ¿verdad? Del orgulloso. Es que, hermano, la tentación, usted sabe, no es lo mismo que el pecado. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Mire, Él fue tentado en todo de la misma manera que los seres humanos. Hermano, fue tentado en el hambre, fue tentado, hermano, en el poder. Muéstrame ese poder que tienes, le decía el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Le decía también que si tú eras el Hijo de Dios, o sea, lo quería poner en duda, hermano. Él fue tentado en todo, y las cosas que no están escritas en las que fue tentado, porque para mí todo es todo, en todo. O sea, allí, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, le puso, qué sé yo, cualquier cantidad de imágenes al Señor para que Él pecara. Y lo tentó, pero no pecó. Mire lo que dice. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Muchas veces, hermano, nosotros vamos a ser llevados al desierto por el Espíritu. Mire, no nos gusta. Dígame qué cómodo es el desierto. No, nunca estado. ¿Quiénes han estado en el desierto? Yo sí. ¿Alguna vez? ¿He estado en el desierto? Qué tremendo el desierto, caliente, ¿verdad? Y la noche frío. Y hermano, y no hay nada. No hay nada ahí. Entonces, pero por el Espíritu, Él fue llevado al desierto para ser procesado, hermano. Mire qué tremendo. A Dios, a nuestro Señor, para ser tentado por el que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, pero mire lo que dice Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, esa es la gran diferencia, sin pecado. En Él no hubo pecado. Él tomó los pecados de la humanidad, hermano mío, sus pecados y mis pecados, Él los tomó y los clavó allí en la cruz. Y sabe de que muchas veces nosotros se nos olvida esa parte tan especial. Porque, hermano, a veces nosotros se nos olvida de tal manera, hermano, que a veces nos hacemos los importantes, que creemos que Dios necesita de nosotros. No, hermano, somos nosotros. Bueno, soy yo el que necesito de su presencia. Soy yo el que necesito de su amor, de su bondad. Dice que Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia que Él nunca cometió pecado. Esa es la diferencia. Mire, sigamos viendo, ¿verdad? La inminente venida del Señor. Los versículos, ¿se acuerda que le dije? Que, Padre Santo, los versículos que muestran de que el Rey ya viene. Mire, dice Filipenses 3:20, en cambio nuestra patria está en el cielo y de allí estamos esperando que venga ¿quién? El Salvador, ¿verdad? Ese es un versículo bíblico, nuestro Señor Jesucristo. Mire, segunda de Pedro 3:9, esta es traducción Biblia del pueblo, le llaman a esta. No es el Señor, dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió. Él no se tarda en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Ahora bien, ¿qué es lo que Él prometió?
¿Qué prometió? Que Él iba a regresar. Esa es la promesa que Él dio. Entonces, este es otro versículo que habla, hermano, de que Él volverá. Mire, esta es la Reina Valera, el mismo versículo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vemos cómo el Señor ya viene, pero a la vez está trazando su venida porque no quiere que nadie perezca. Mire otro versículo bíblico, hermano, aquí. Dice, segunda de Pedro 3:1, dice, amados, esta es la segunda vez, ¿se acuerda de la segunda vez? Bueno, es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Entonces, ¿cómo usted y yo, hermano mío, podemos tener entendimiento? El entendimiento va a venir por medio de la constancia, ser constantes, ser siempre, hermano, estar constantes buscando del Señor, buscando en su palabra. Así es como nosotros vamos a tener un sincero entendimiento. Entonces, es la segunda vez, dice Pablo, que os escribo, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador. Declaro por vuestros apóstoles, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Entonces yo allí escribí entre paréntesis, metí señales, porque hermano, cuando usted y yo miremos esas señales, que hayan burladores, es porque ya se acerca. Estos son los últimos días cuando hay burladores ya. Entonces dice, sus últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Verdad? Estuvimos estudiando eso el otro día. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, hermanos, son gente. Estos burladores son gentes que saben de la venida del Señor, pero sin embargo, no la aceptan. Mire qué tremendo. O sea, cuando esas señales estén pasando, hermano, usted y yo tenemos que levantar nuestra mirada y mirar al cielo, porque eso significa que nuestra redención está cerca. Nuestra salvación, dice otra versión, está cerca. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa. Así dicen los burladores, mire. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Ahora bien, fíjese bien esto, de que ellos dicen esas cosas, ¿verdad? Pero hermano, Jesús, si usted recuerda, Él dio una lista de cosas que acontecerían. ¿No se ha fijado usted que en nosotros, últimamente nosotros decimos, por ejemplo, un ejemplo, el clima. Decimos, nunca el clima había estado tan desperfecto, ¿verdad? Antes el clima era claro, hermano. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos acercándonos más a los últimos días, a los últimos tiempos, todo eso va a ir cambiando. Vamos a estar viendo cosas que nunca las vieron ni nuestros antepasados, ni nosotros cuando éramos chiquitos. Bueno, de los chiquitos va todavía, pero cuando éramos menores de edad, pues vaya. Entonces, esas cosas, hermano, que se veían antes. Yo me acuerdo, por ejemplo, los días eran largos cuando yo era niño, larguísimos. Pero ahora, hermano, son cortitos. ¿Por qué? Porque dice que a causa de la maldad, hermano, que dice que por causa de usted y de mí, los tiempos se tendrían que acortar, hacerse cortitos. Entonces, por esa razón es, hermano mío, de que los tiempos van así de rápido y estamos viendo cosas. A ver, usted dígame usted cuándo había visto todas esas cosas, noticias que se escuchan.
Nunca se habían escuchado ese tipo de noticias que hoy en día usted dice todo el tiempo, ¿cuándo había estado las cosas tan caras como hoy? Antes con $30 comprábamos un montón de cosas, ahora $100 no me alcanza pero para nada, ¿verdad? Y decimos todas esas cosas, hermano, es porque ya los tiempos no van a ser iguales jamás. Tal vez en nuestra mente sí, pero los tiempos no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta y su voz, ¿cómo es? Y su rostro, gracias. Qué bueno, bendito sea Dios. Déjenme apurarme porque el tiempo va. Mire, aquí hay más versículos. Hebreos 10:37 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo, mire, nos llama que somos de él. Mi justo, dice, mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complace de él. ¿Se acuerda que le he enseñado que en la Biblia de las Américas, cuando todo aparece en mayúsculas, es porque el Señor es el que está hablando? Él es el que está hablando. Cuando aparece todo, usted, si tiene una Biblia de las Américas y todo aparece en mayúsculas, es porque son palabras del Señor. Mire qué tremendo. Mire Lucas 21:28. Mire aquí ya no dice eso. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantar la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Lucas 21:28, Nueva Traducción Viviente, lo mismo. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Hermano, todos esos versículos bíblicos que hablan de que el rey ya viene. Mire qué tremendo. Isaías 40:31. Pero los que esperan, la palabra esperan, ¿a quién estamos esperando? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán, no se fatigarán. ¿Se acuerda del corito? Entonces, quiere decir, hermano mío, que vamos nosotros, usted y yo, a agarrar nuevas fuerzas. Fuerzas que vienen del Señor. ¿Para quiénes? Para los que esperan en Él. Para eso es. Así es de que el rey ya viene. Mire, otro versículo. Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Mire, sigamos brincando en los otros versículos. El 1 Corintios 1:7 dice, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación. ¿Quién es la revelación? Cristo. Él es la revelación. Mire, Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta que ahí en esa versión de las Américas una vez más está todo en mayúsculas? ¿Verdad? Es porque eso, hermano, ¿se acuerda del sueño que tuvo Faraón? ¿Verdad? Cuando dice, en boca de 2 o 3, o sea, cuando ya Dios lo reveló 2 o más veces, es porque el asunto está pronto a suceder. Mire, Hechos 1:11 dice que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Hermano, todo esto es palabra de Dios. A mí se me hiciera bien fácil venir y zapatear y decir que Cristo viene y ninguna palabra del Señor, hermano. No, tiene que ir alineado con la palabra del Señor lo que estamos hablando. Aquí no nos vamos a venir a sacar de la manga nada, hermano. Que es bien fácil. Sí, Cristo viene y toda una hora diciendo cosas así bonitas y eso. Pero ¿y la palabra? Por allá, por otro lado, hermano. Hay que estudiar la palabra. Bendito sea Dios. Mire, le voy a regalar otros 3. Dice,
Apocalipsis 22, 7. Mire, yo quiero que ponga atención porque aquí hay 3 versículos que dicen, yo vengo pronto. En el mismo capítulo. ¿Se fija? Dice, miren, yo vengo pronto. Ese es Apocalipsis 22, 7. Y Apocalipsis 22, 12, he aquí, yo vengo pronto. El mismo capítulo, Apocalipsis 22, 20. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Hermano, Cristo viene. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas. Hermano, pero esto no es para afligirnos, hermano. Yo sé, ¿verdad? Que los que están jóvenes dicen, bueno, ¿y entonces yo qué? No me voy a casar, no voy a tener hijos. Hermano, yo digo eso, lo cantamos y lo anhelamos, pero usted siga viviendo esta vida como que va a tardar, como que van a ser sus bisnietos jóvenes que van a ver estas cosas. Porque acuérdese que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos en el 2026, o sea que solo han pasado 26 años del día del otro milenio. Así es de que no se preocupen, jóvenes, que si Dios tarda, ¿verdad? Van a conocer sus bisnietos, tal vez, ¿verdad? Tal vez solo los hijos, no sé, eso solamente Dios lo sabe. Pero mi deber, hermano, es que usted esté preparado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos preparados, que ustedes jóvenes hagan las cosas que van a hacer, que se preparen, que estudien, que hagan sus cosas que van a hacer en los trabajos, que trabajen normal, como que Dios va a tardar mucho tiempo, pero a la vez con la mente y el corazón puesta en la venida del Señor. Así tiene que ser esto. Todos los que van a trabajar y hacemos cosas, mire, vamos a construir la iglesia, primeramente Dios, muy pronto. Y alguien me decía a mí, ¿y para qué la vas a construir? Si ya Cristo ya viene. Claro, qué tremendo, hermano. Mire, qué ánimo va. Con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo por delante que hacer. Ahora, si cuando estemos haciendo eso, Cristo viene, ahí son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero no vamos a parar por eso. Vamos a seguir predicando mientras el Señor nos preste vida. Vamos a seguir trayendo almas para Él. Bendito sea su nombre. Y mire, yo quería explicarle todo esto, pero bueno, vamos porque esto es muy, muy importante. Ok, se lo voy a leer. ¿Qué le parece si solo se lo leo? Dice, Juan 6, 53, ya lo leímos, pero mire que hay muchas cosas rojas, es porque todo se repite, lo que Cristo está diciendo. Entonces Jesús les dijo, en verdad, ahí está diciendo. Lo mismo que leímos hace rato, mejor vámonos al otro. Segunda de Corintios 11, 23, aquí. Aquí nos vamos a quedar mejor. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor. Pablo el apóstol, hablando a usted, a mí. ¿Qué recibió del Señor? Que la noche en que fue traicionado el Señor Jesús, Él tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos. ¿Por qué? Porque usted sabe que su cuerpo fue partido. Hermano, lo destrozaron a Él, ya lo dijimos. Hay algunos eruditos que piensan que se le miraban aún sus órganos, porque sus carnes ya se le habían hecho pedacitos de los 39 latigazos que le dieron. Entonces fue partido. Luego lo partió en trozos. Mire, por eso es que Cristo nos enseña esto. Y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, hermano, cada vez que nosotros comemos del pan, estamos comiéndonos su carne, estamos comiéndonos el cuerpo, ese que fue partido
por cada uno de nosotros, lo estamos comiendo para nosotros. Por eso es que él decía ya, ahí no le pudieron entender, no le entendieron esa gente muy importantes, cuando él dijo, coman de mi carne. Ellos pensaban que él estaba hablando literalmente. Bueno, ¿y cómo es que nos vamos a comer a este? No, él no estaba hablando literalmente, él estaba hablando espiritualmente y ellos no lo entendieron. Aún sus discípulos, hermano, dice de que cada uno corrió tal por donde encontraron y le preguntaron, Señor, ¿quién va a poder entender eso? ¿Quién va a poder hacer eso? Y él les dice, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Bueno, él estaba decidido el Señor. Él sabía lo que estaba haciendo. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Bendito sea Dios. Y encamínese aquí al altar. Y como dice Pablo, ¿verdad? Que nos examinemos. Examinémonos, hermano. Y pongámonos, como ya le hemos enseñado, venga aquí delante de la presencia del Señor y expóngale sus pecados al Señor. Póngase al día, porque todo